Buenas tardes, Intendente, bienvenido a la redacción de Diario Chaco y Diario TAC. Estamos ya a pocos días de cambiar de año, de llegar al 2023 y la primera pregunta infaltable es qué primer balance hace respecto a la gestión y en el ámbito político también de este 2022. Bueno, la verdad que en términos de gestión el 2022 ha sido un año muy bueno, de muchísimo recupero, teniendo en cuenta que venimos de 2 años muy malos, muy lentos, muy complicados, producto de la pandemia, digamos, ¿no? O sea, tanto el 2020 como el 2021 se pudieron hacer algunas cosas de las que teníamos planificado, pero otras no, y tuvimos también una grave afectación en materia fiscal, financiera, económica, porque claramente la previsión de ingresos que uno tenía cayó muchísimo producto de la situación que provocó en la economía la pandemia. Uno de los principales impuestos que se coparticipa en la Argentina es el IVA, ¿no? El consumo, y claramente esto afectó a prácticamente todo el país. Y a diferencia de muchos otros servicios, el Estado municipal no puede dejar de prestar servicios, los que tienen que ver básicamente con recolección de residuos, limpieza. Es más, han sido determinados servicios esenciales. Por ahí todos los estados provinciales durante la pandemia tuvieron un gran ahorro, porque un montón de cosas que el Estado provincial propicia o realiza no las realizó, y claramente eso permitió que las provincias estén muy bien, como lo están hoy en la Argentina, pero en el caso de los municipios no nos podemos dar ese lujo, porque las acciones esenciales deben seguir desarrollándose. Todas las áreas del municipio trabajaron en cuestiones esenciales, prioritarias en prácticamente toda la pandemia, o en toda la pandemia. Sí nos demoró el desarrollo de acciones y planificación, producto de la cuestión económica y también del vínculo con la sociedad, digamos, ¿no? O sea, de estar muy limitado en términos de nación o de gestión privada. Por ahí el mecanismo de la virtualidad lo resolvió rápidamente. Ahora, en lo que es la gestión de territorio, la gestión municipal, es mucho más difícil, porque el contacto humano es central, digamos, ¿no? Porque es lo más territorial en materia de gobierno. Pero de todas maneras, en términos de balance general de gestión, se ha podido levantar bastante este año 2022, pero claramente el año propiamente dicho 2022 ha sido extraordinario para nosotros como gestión. Pudimos concretar obras grandes como la Avenida Las Heras, como la Avenida Malvinas, que ya estamos finalizando, y obviamente se notó, por ejemplo, la demora en las obras largas que venían del principio del 2021, digamos, porque ¿qué aprendimos nosotros con las obras más largas, como la Plaza 25 de Mayo, como el Parque Laguna Argüello? Aprendimos de que en este estado de inestabilidad económica no se pueden hacer obras largas. O sea, obras que uno las proyecta para 12 meses son prácticamente imposibles sostenerlas, que es un poco lo que pasó con estas obras. Fíjate vos que la Avenida Las Heras, que es una avenida que en presupuestos fue el doble de la Plaza 25 de Mayo, al dividirla en 3 tramos de 4 meses, se ejecutaron en simultáneo los 3 tramos con 3 empresas distintas, y la pudimos hacer entre junio y octubre, noviembre inauguramos, digamos. Entonces, ¿qué te permite a una obra corta, dividida en varias etapas, poder amortiguar el efecto inflacionario que tiene la obra, digamos, el precio de la obra? Esto, bueno, es como aprendizaje, y obviamente que ahora poder haber realizado todos los centros comunitarios, apostar a la descentralización del municipio, trabajar ahora con el proyecto de plazas y parques, y de alumbrado, y la recuperación de los pulmones verdes, para nosotros es muy importante tener ese plan de todas las inversiones, hacerlas adecuadamente, en tiempos adecuados, pero con tramos cortos de obra, que es lo que un poco la experiencia nos enseñó, digamos, en este tiempo, digamos, la experiencia que tuvimos con estas obras largas. Así que, yendo un poquito al punto, creo que el año 2022 fue muy bueno, pero en términos de los 3 años, recién es como que la gestión empezó a mostrar y a ordenarse un poquito más, digamos.
Y respecto al ámbito político, teniendo en cuenta que el 2023, año electoral, ya nos está respirando, ¿qué apreciaciones, qué valoración hace este año? Año en el que han tenido un candidato propio en el interior, que ha realizado una buena elección, usted ha encabezado distintos plenarios con su espacio SER. Sí. ¿Cuál es el balance? Bueno, la verdad que para nosotros es muy importante plantear claramente que yo en lo personal me siento muy cómodo en la ciudad de Resistencia. Siempre digo y repito lo mismo, medio tonto, pero soy más resistenciano que el perro Fernando. Me gusta la ciudad, nací acá, me crié acá, tengo todo mi desarrollo en la ciudad, estudié acá, mi familia tengo en Resistencia. Obviamente también creo que los cambios que propusimos a la ciudad necesitan tiempo de constancia. Cuando nosotros dijimos vamos a poner en marcha un plan de castrar 100.000 mascotas, me dijeron, no, bueno, eso es imposible. Bueno, no, es imposible si hacemos algo para la foto un fin de semana. Ahora, si tenemos un plan sostenido, tenemos equipamiento, logística, invertimos, así construimos un colectivo quirófano con 4 quirófanos, recuperamos el quirófano móvil, 2 motoambulancias, sistémicamente de lunes a viernes y sábados inclusive, se realizan 100, 110 castraciones. Eso permite que hoy tengamos 25.300 castraciones realizadas, y si seguimos todo el año que viene con el objetivo que nos pusimos, en diciembre del año que viene lleguemos a 50.000. Entonces, ¿qué es lo que te permite a vos las grandes metas? Sostener en el tiempo un plan que si uno lo hace en forma esporádica o para la selfie no tiene sentido. Por eso, digamos, me siento muy cómodo y sé lo que tengo que hacer en la ciudad de Resistencia, como sé lo que falta. No soy ingenuo, sé que nos acercamos mucho a los grandes planes de la ciudad, pero también nos alejamos bastante de estar adentro del barrio, como era una característica fuerte de nuestro espacio, que tenemos que recuperar eso, tenemos que estar más cerca de la gente, más en las cuestiones comunes. Por ahí creo que hay un gran impulso en materia de infraestructura gruesa, que está bien y que va caminando bien, y tenemos que estar más en la cotidianidad del vecino, el tubo roto, el desagüe que está tapado, el baldío, la luz en la calle, ¿no? La calle de tierra, que es un poco lo que vamos a hacer. Pero de todas maneras, tenemos un gran equipo que conoce la ciudad, conoce toda la ciudad, conoce los problemas de la ciudad, conoce el paradigma que vinimos a construir a Resistencia, y tenemos varios actores que me pueden reemplazar conduciendo el equipo en la ciudad de Resistencia, y mi aspiración es construir una alternativa para la gobernación en el año 2023. Vamos a trabajar para eso. Creo que va a haber una gran dispersión. Me parece que la oposición se va a dividir. La oposición UCR va a tener 2 candidatos como mínimo, y también el doctor Ivanov. Así que construir otras alternativas que nos permitan que el electorado pueda optar me parece que está bueno, y vamos a trabajar para eso, porque creemos de que es necesario rediscutir el rol del Estado, más allá de reconocer muchísimas cosas que se han hecho muy bien y que tienen una dirección correcta. Entendemos que hay otras acciones que se han dejado de hacer y que nos afectan mucho. Le pongo un punto aparte por un momento, porque bueno, todo tiene relación con todo. Estamos en un tema de actualidad que tiene que ver con la coparticipación. El gobierno provincial manifestó su postura, en primera instancia el no acatamiento al fallo de la Corte. Ahora la Fiscalía estaba realizando por tercera vez una presentación para intervenir en el expediente. Primero, conocer un poco cuál es su postura respecto a la situación vinculada a la coparticipación, y teniendo en cuenta una de sus frases vinculadas a que el espacio SER, el SER sabe lo que tiene que hacer en escenarios complejos. ¿Qué haría usted en una situación similar en esta discusión judicial a la que llegó este Bueno, tema? creo que la discusión no tiene que ser judicial, en primer lugar. Creo que hay que poner, o sea, me parece a mí que la discusión sobre este hecho puntual y aislado se transforma en una bandera política más. Este es un hecho puntual y aislado que es injusto, sobre todo para el norte del país, que venimos sufriendo el padecimiento de falta de infraestructura, falta de conectividad, falta de factores de desarrollo para ser competitivo con el centro del país. Nosotros como pueblo y como organización no tenemos resuelta la batalla entre unitarios y federales, ni siquiera entre los vuelos aéreos tenemos resuelta la batalla entre unitarios y federales. El país sigue confluyendo todo hacia el Río de la Plata y hacia la capital federal, en las vías, en las rutas, en los vuelos aéreos, en las cadenas comerciales, en las cadenas de comercialización. Siempre las centrales están ahí.
Se produce en el interior, en Córdoba o Santa Fe, se lleva al depósito de Buenos Aires y después se distribuye al país. Esa organización es perjudicial para nosotros, pero en este tema se está generando una bandera política sobre un hecho puntual que es injusto, pero hay que plantear una medida de fondo. La medida de fondo es por qué en un país federal el 30% de los recursos, entre los cuales está la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se distribuyen federalmente y el 70% se lo preserva el gobierno nacional. ¿Por qué si son los distritos los que están en contacto con la realidad y con la resolución de los problemas? Para que el gobierno nacional haga obra en los distritos, tranquilamente los distritos lo pueden hacer igual siguiendo un marco que está establecido en el COFEPLAN, el Consejo Federal de Planificación, que establece cuáles son las obras prioritarias en cada región. Entonces, acá la discusión de fondo es una nueva ley nacional de coparticipación, donde podamos tener factores que tengan un concepto de distribución federal, achicando asimetrías, y factores que tengan que ver con todos los demás indicadores, población, NBI, actividad económica. Entonces, tenemos que discutir una nueva ley de coparticipación federal, donde la nación no se quede el 70% de los fondos del país para gastarlo discrecionalmente con amigos y con conocidos, porque nosotros, por ejemplo, la Ciudad de Resistencia, el gobierno de la Ciudad de Resistencia no tuvo una obra financiada por la nación, una sola obra. Presentamos más de 25 corredores urbanos con ingeniería de detalle, con obras estructurales, con pavimento, con evaluación económica, con estudio de impacto ambiental. Nunca tuvimos ni siquiera un denegado. Presentamos más de 88 urbanizaciones de barrio, que por el FISU, el Fondo de Infraestructura Básica, se le da hasta cooperativas de organizaciones sociales nacionales y a los municipios ni siquiera nos evalúan los proyectos. Entonces hay un manejo discrecional político de ese 70% y tendría que estar distribuida una nueva ley de coparticipación. También los municipios tendrían que tener una nueva ley de participación en la coparticipación, porque hoy, por ejemplo, nosotros solamente nos distribuyen el 15,5% de lo que viene a la provincia. El 85% se lo preserva la provincia. Ahora vos tenés un problema de alumbrado y van al municipio, pero la boleta de SECHEP es la que le cobra el alumbrado a la gente. Ahora vos tenés un problema de desagües pluviales y van al municipio. Ahora el fondo hídrico es un fondo nacional que se cobra en impuesto al combustible y el municipio no puede cobrar una tasa hídrica porque sería una doble imposición. Entonces entre la nación y la provincia concentran los fondos y los municipios tenemos los reclamos de los vecinos. Estas cuestiones hay que discutirlas seriamente, no hacer de cada tema una bandera política, a ver quién el más guapo, quién tiene... no hay un ámbito de discusión seria. Por eso yo creo que lo que hay que hacer acá, más allá de la cuestión puntual de si Macri otorgó bien o Alberto sacó mal, quitó mal... ¿Y usted qué cree? Hay que dar una discusión de fondo. Hay que dar una discusión de fondo. Ninguna de las dos acciones fueron correctas. Ninguna de las dos. Porque Macri otorgó por decreto, algo que tendría que haber establecido el Congreso Nacional en la rediscusión del índice de participación en la coparticipación de cada distrito. Y por otro lado, Alberto volvió a incurrir en el mismo error y delito, haber quitado por decreto. Entonces las dos acciones están mal. Ahora esto se transforma en una bandera política. No se transforma ninguno apunta a resolver de fondo el problema. O sea, todos apuntan a hacer ruido a ver quién tiene más adhesión de su propia gente, nada más, ¿no? Porque el que ya está de un lado está de un lado, el que está del otro lado está del otro lado. Hace poco entrevistamos al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y tenía un discurso similar quizás al de usted, o por lo menos coincidía en esta cuestión vinculada a los recursos que concentra Nación, y él nos decía que no concebía que un gobernador, un intendente tenga que ir a Buenos Aires a negociar obras, a planificar y demás. ¿Usted entonces coincide con ese punto? Totalmente, por eso creo que el Congreso de la Nación también tiene que evaluar en la nueva ley de participación, en la nueva ley de coparticipación, la participación de los municipios. Nosotros tenemos solamente el 15,5, pero por lo menos tenemos una ley. Nadie nos puede quitar nuestra participación en ese 15,5 como ciudad, como municipio. Hay provincias en la Argentina donde los municipios no tienen una ley. Todos los meses sale un decreto del gobernador donde dice cuánto dinero le da a cada municipio.
Entonces, esto es hoy, en el 25% ya casi de transcurrido del siglo XXI, digamos, es una barbaridad. ¿Cómo no vamos a tener un Congreso de la Nación que no pueda constituir una comisión bicameral del Senado y de Diputados y sancionar una nueva ley de coparticipación? Tenemos que tener alguna vez caminos hacia la seriedad. Si no, siempre vamos a estar discutiendo la berretada de, a ver quién es más bravo políticamente, quién tiene más razón para llevar algunos votos, nada más. Para cerrar este tema, el fallo de la Corte para muchos gobernadores significa la quita de recursos a las provincias. Respecto a ese punto específicamente, ¿usted coincide en eso? Me parece que no. Por lo que yo entiendo, no significa una quita de recursos a las provincias, digamos. Por lo que yo creo, es una devolución de fondos que estaban destinados a la provincia de Buenos Aires y que vuelven a la ciudad de Buenos Aires, digamos. Pero a la demás provincias no. Lo traigo también a un tema de actualidad, pero en el ámbito local, que tiene que ver con las denuncias que el municipio está efectuando en cuanto a los movimientos sociales. El gobernador Capitanich se expresó al respecto y dijo que era un problema bastante grave de resolver y que la justicia no lo iba a poder hacer. Me gustaría saber cuál es su opinión al respecto. La justicia tiene que hacer cumplir la justicia. Nosotros vamos a hacer la denuncia y también nos vamos a constituir a partir del levantamiento de la feria ante los fiscales que le tocaban las causas, a ver qué hicieron con el expediente. El fiscal tiene que actuar. Si Gustavo vino y se puso en la puerta del Chaco y lo llevaron detenido, bueno, después Gustavo se fue a su casa, pero después el fiscal lo tiene que llamar a Gustavo. Porque a cualquiera nos pasaría eso. Te llaman fiscal, te llama la jueza de falta porque te agarraron en alcoholemia, ¿cómo no te van a llamar porque tuviste todo un día parada en la ciudad? Te tiene que llamar el fiscal. Nosotros vamos a hacer seguimiento de la causa. ¿Y cuál es su objetivo respecto a los cambios que haya en cuanto a los movimientos sociales a la hora de manifestarse con estas denuncias? ¿Los cambios en qué sentido? A la hora de manifestarse, de cortar el tránsito. Es que no tienen que cortar el tránsito, tienen que tratar de manifestarse con expresiones políticas, con expresiones electorales, nadie tiene que cortar el tránsito. O sea, todos los procesos de corte de tránsito por un acto o por algo tienen un requerimiento del municipio, se hace una autorización, va el inspector, se fija la franja horaria. Ahora tenemos el santuario el 8 de enero acá de la Sarmiento al Gauchito, no se corta, se niega. ¿Por qué? Porque es un acceso principal, se pone una barrera de inspectores para que se reduzca la velocidad, para que la gente vaya más despacio, porque hay muchos feligreses que van a ir a poner una vera. Pero siempre se acuerda un mecanismo, porque yo no, ponerle que todos seamos de voto gauchito, no podemos ir cortar por cortar, digamos. O sea, es una cuestión de orden nada más, digamos. O sea, nosotros lo único que queremos es que se respete el derecho de todos los ciudadanos y que exista un orden, nada más. O sea, de hecho, si uno quiere protestar, lo puede hacer, tiene toda la explanada de la Casa de Gobierno para poder hacer una protesta. O sea, y a veces la explanada de la Casa de Gobierno es el doble de la superficie de la calle y es 10 veces más de lo que se ocupa con las personas que cortan la calle. Te alcanza y te sobra. O sea, la única intención no es protestar, la intención es perjudicar al otro. Los piquetes o manifestaciones con interrupción del tránsito se vienen prolongando hace varios años, incluso antes de que usted sea intendente de la ciudad de Resistencia. Sin embargo, en estas últimas 2 o 3 semanas, desde el municipio comenzaron a hacer públicas las denuncias, comenzaron a comunicar y a denunciar este tipo de maniobras, por decirlo de alguna manera. ¿A qué responde que justamente sea ahora cuando se empieza a...? En realidad, nosotros tenemos como método esa acción protocolo, le llamamos, desde siempre, desde el día 1 en la municipalidad. Toda la persona que en la Avenida Italia va y hace este procedimiento, llamamos a toda a la policía, hacemos la denuncia juzgado de falta provincial, juzgado de falta municipal, fiscalía penal en turno. Automáticamente pedimos a la fiscal o al fiscal que envíe el auxiliar, que le notifique el delito y pedimos el uso de la fuerza pública para el desalojo. Siempre lo hacemos en el municipio, tenemos más de, 300, 400 denuncias. Por eso no tenemos prácticamente cortes, más allá de algunos reclamos que tienen más tinte política, como para decir, háganle un poco de ruido a Gustavo también, que están una hora y se van, digamos. Nosotros como protocolo no recibimos ni siquiera nota del que está cortando,
O sea, tenemos prohibido en la mesa entrar a recibir una nota, alguien que está cortando calle. Pero también empezamos a notar de que, bueno, nosotros no teníamos problema, pero nuestros vecinos seguían con el problema. Porque la verdad que todo el mundo sabe que son muy poco, prácticamente nulos los cortes en la municipalidad. Entonces, a partir de ahí, decidimos también, junto a otras instituciones, que, bueno, hubo un consenso como para que el denunciante sea el municipio y no una institución, para que no vayan a la institución a hacerle problemas y amenazar y todo lo demás. Para poder establecer un protocolo, se buscan los testigos, se buscan las fotos, se pide el reporte de la policía que diga quién es, cómo se llama, qué organización, y con eso se empezó a hacer la denuncia. Otro tema polémico que se trató este año con la reforma del Código de Tránsito fue la tracción a sangre. Exacto. Y usted anunció hace unos días que a partir de enero se van a poder empezar a reemplazar. A registrar. La idea es poder hacer un registro y en paralelo estamos terminando el proyecto de obra. Pablo Alegre, el subsecretario de Ambiente, esta semana me confirmó que está terminado y la semana que viene lo vamos a estar ya aprobando y presupuestando. Tenemos que en el predio que tiene la conocida carrería municipal, allá en el Palmar, en la zona sur de Resistencia, el predio existe físicamente, es grande, pero tenemos que hacer adecuaciones para que lo que se pueda o canjear por algún elemento de trabajo o bien lo que se pueda secuestrar de la vía pública tenga una atención adecuada. Tenemos que financiar un veterinario, tenemos que financiar insumos, alimentos, tenemos que tener guardia permanente, pensamos en la propuesta tener videovigilancia en el sector, remota, porque también si vos tenés muchos caballos en un lugar y no tenés custodia, te lo roban. Tenemos que tener el veterinario permanente, digamos, porque los caballos también tienden a lastimarse entre ellos cuando hay mucho y desconocido. La superficie obviamente no te da para que todos puedan alimentarse solo de pastura. Cuando tenés mucho, tenés que tener un mecanismo de alimentación. Así que todo eso se está preveyendo, inclusive vamos a buscar la forma de conveniar con alguna institución del medio que tenga experiencia para que nos vaya guiando en estas cuestiones y que también coparticipe con nosotros en la acción. A partir de ese proceso, en simultáneo, ir haciendo la registración. Una registración que tiene que tener un inicio y un final. ¿Por qué tiene que tener un inicio y un final? Porque también está el dicho de que el vivo vive del sonso y el sonso de su trabajo. ¿Qué pasa? Digamos, tampoco queremos que cuando empecemos a otorgar un bien por canje, por el animal, si todos evalúan que el bien vale 500.000 pesos, empiecen a comprar acá cerca, en el departamento 1 de Mayo, Bermejo, Libertad, Caballito, a 40.000, 50.000 pesos todo lastimado y te lo vayan a canjear por el bien y después vos veas en los grupos de compra-venta vendiendo la moto, el motocargo, lo que sea. Tenemos que tratar de decir, empieza, hacemos una certificación de que realmente Gustavo Martínez vive con su familia de este trabajo, se cierra, ahí se cuantifica y se dice, bueno, en el primer lote se resuelve a esto, en el segundo a esto, en el tercero a esto, y se terminó. A partir de ahí todo lo demás es delito. Pero tiene que haber un orden, digamos, ¿no? Porque si no, ya se intentó acá, ya se intentó en muchas provincias y terminan todas avivándose. Y la otra cuestión, que tiene que haber una estructura que recepcione el animal y que esté preparada para cuidarlo y no que el animal pase a sufrir más, como pasó en Salta, que fallecieron varios animales. Bueno, quiero volver al ámbito político. Vos sos político y ella la ciudad. Un poquito divididos estamos. Bueno, se suspendieron las PASO en una sesión legislativa un tanto escandalosa, si se quiere. Primero consultarle ante una sociedad que usted mismo dice está un poco cansada de la política, que también puede ser incrédula de su argumento de que las PASO se suspenden por una cuestión económica, por una cuestión de facilitar un poco la cantidad de convocatorias a participar de un acto electoral. Preguntarle si efectivamente la suspensión de las PASO responden únicamente a esta cuestión económica. No, creo que la suspensión de las PASO, por lo menos desde nuestros conceptos, obedecen más al hastío que tiene la sociedad de la política. La sociedad está cansada de la política.
Somos nosotros, el Círculo Rojo, el ámbito comunicacional, los dirigentes, los que estamos preocupados si hay pasos, si Gustavo se va con Coqui, se va fuera de Coqui, si es Dero, si... Lo demás, 15 días antes evalúan y toman decisiones porque saben que la política hasta ahora no le ha resuelto sus problemas. Esta es la realidad. Entonces, a la segunda campaña que vayamos el año que viene a un barrio no van a sacar los cascotazos. La gente está cansada. Está cansada de ver la pelea entre políticos que ninguno de los dos le resuelve su problema. Entonces, en ese contexto, ese debate, ese, como decís vos, ese quilombo ahí legislativo, es un acting para nosotros mismos y el puntero de cada uno dice, qué bien que estuviste, Lean, qué bien que estuviste, Eli, qué bien que estuviste. El resto de la sociedad, entre una semifinal y final del mundial, todo comprando la camiseta, sabiendo que ninguno de los que está ahí le garantiza que le resuelva sus problemas, o sintiendo por lo menos eso, probablemente muchos le puedan resolver, pero sintiendo que ninguno le resuelve sus problemas, es algo que nosotros los políticos es una autovaloración de nosotros mismos respecto a lo que la sociedad nos valora a nosotros. Nosotros tenemos una autovaloración de nosotros mismos que nos tiene, ¿viste? Y que nos hace caminar derecho por el centro esperando que la gente nos salude. En realidad no sucede eso. Tenemos que ser realistas, o sea, nos estamos mintiendo solos si creemos que eso es así. Hoy la sociedad está cansada. La sociedad está agotada. Nosotros tenemos que buscar la forma en algún momento de ser serios, que todo en el Chaco se vote una sola vez. Una vez lo propuse inclusive que los diputados duren 4 años. Entonces empiezan con un gobernador y se van con el gobernador. Tenemos una sola elección cada 4 años. Si no, un desgaste. Es cierto que la gente está cansada. Los militantes de cada partido están cansados. Porque el militante de cada partido siente que yo estoy con Gustavo, a ver si Gustavo después consigue trabajo para mi hijo. Después Gustavo no puede, porque el Estado no puede más, no puede pagar más sueldo. Entonces hasta el militante se desanima hasta para participar en una fuerza política. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 6 elecciones con ese contexto. Usted menciona algunas demandas, cansancio de la ciudadanía, pero también hay una gran parte de la gente que le importa que las instituciones funcionen de manera correcta y hoy la oposición y esa sesión hacen que sea objeto de cuestionamientos o reflexiones respecto a la última sesión legislativa. De hecho, va a intervenir la justicia porque la oposición recurrió a la misma. Preguntarle si a su criterio se respetaron las instituciones dentro del recinto, si todo lo que ocurrió allí fue legítimo y no justamente lo que plantea la oposición. Sí, fue absolutamente legítimo. Creo que nadie puede alegar su propia torpeza. O sea, hay procesos legislativos que son muy engorrosos, entonces pícaramente, digamos, actores de la oposición se prenden de eso para decir no se hizo lo... Hay un proceso que se llama ingresos, que generalmente se acuerdan, pero también generalmente muy pocas veces se lee. Entonces yo confío en ella, vos con otro bloque confía en ella, ellos dos se ponen de acuerdo, ¿qué vamos a ingresar? La 1732, la 1434, la 1000... Para lo único que vos necesitas la mayoría especial de 2/3 para el ingreso. Entonces empiezan a recitar cada uno o dos de cada bloque, pido el ingreso para el posterior tratamiento en la misma sesión de la resolución tal, del proyecto de ley tal, del despacho de comisión tal, todos van recitando, todo aprobado. Dentro de esos ingresos ingresó una resolución de la presidencia de la Cámara donde solicitaba que la comisión se amplíe y incorpore 4 miembros más, la Comisión de Asuntos Constitucionales. El único momento en el cual el radicalismo podía frenar el tratamiento de ese punto es que ese ingreso no se dé. ¿Por qué? Porque el punto ya estaba en el orden del día. Al estar en el orden del día, lo único que hay que tratar es de que tenga despacho de comisión. En ese contexto, cuando se da el ingreso, se pone a consideración la resolución, se aprueba. Quiere decir que queda aprobada la solicitud de la presidenta de que se incorporen 4 miembros más a comisión. Levanta la mano un diputado y se pide un cuarto intermedio, se propone Juan, Pedro, Roque, José, se vota, entran esos 4 más a la comisión, pide otro cuarto intermedio, la comisión ya estaba citada, se cita a la comisión por parte del secretario de la comisión,
se constituye la comisión, se suman los otros 4 y cambia la integración de la comisión. Pasa a tener mayoría el otro bloque. Automáticamente con esa mayoría dicen, hagan un despacho, firmamos, y el tema ya está en el orden del día. Así que al sacar el despacho, automáticamente este expediente de despacho se pega al tema que está en el orden del día. Y ya hay mayoría simple. Eso no es fácil de explicar, y no podés estar explicando. Entonces de eso se prende quien cometió la torpeza de no leer antes de decir sí, apruebo el ingreso, de qué se trataba el ingreso. Ese procedimiento está en la versión taquigráfica, está en los videos. Hoy todas las sesiones son grabadas. La diputada Ayala pide el ingreso, Jessica Ayala, se cita la resolución que existe, pero se cita un número, pido ingreso para posterior tratamiento de la resolución tal. Probado, nadie dice, no, pero a ver, vamos a ver qué es la resolución. ¿Me explico? Esa fue la torpeza. ¿Descuenta entonces que la justicia Sí. fallará a favor de la oposición? Ya lo hizo el Superior Tribunal y el amparo de fondo también va a caer, porque todos los elementos están en la versión taquigráfica, están en los videos que están cargados en la página del Poder Legislativo. Doblemente el error, porque Jessica, al mencionar, yo estuve mirando el video, al final de todos los ingresos vuelve a pedir una ratificación del ingreso nuevamente al proyecto de su... No sé si le hizo como una jactancia que no se dieron cuenta la primera vez. 2 veces mencionó la misma resolución. Entonces es un error. Ese procedimiento es un procedimiento legal, un procedimiento establecido por el reglamento. Todo lo demás es parte de lo que te decía hoy, de lo que le cansa a la gente. No, pero ahora tenemos que hacerle asumir el costo a los otros, hacer ruidoso, sí que no se respeta. Y a hoy, haya paso o no haya paso, ¿qué le resuelve a Juan Pueblo el problema de falta de laburo, falta de seguridad, falta de calidad educativa, falta de calidad sanitaria? ¿Qué le resuelve? Nada. Es parte de nuestro microclima nada más. Nosotros, en nuestra autovaloración, creemos que eso está todo el día en la agenda de la sobremesa de toda la familia del Chaco, ¿no? Me tomo de su palabra respecto a lo resolutivo. Justamente la oposición dice de que la suspensión de las PASO viene a resolver la interna Martínez-Capitanich. Consultarle cuál es justamente su apreciación al respecto, pero también cuál es el escenario político dentro del justicialismo del cual usted forma parte. Elia Cuesta ejerce la vicepresidencia del PJ local. ¿Qué significa justamente que no haya pasos el año que viene y cuál es su valoración respecto a esto que afirma la oposición? Creo que no haya paso, una gran tranquilidad para la gente, menos molestia para la gente, menos gasto para el Estado. Y la otra cuestión que es central es que cada partido político va a resolver sus temas en las elecciones generales y punto. Nosotros tenemos un espacio político, somos justicialistas, pero tenemos nuestro propio frente, que es el Frente SER. Va a presentar nuestra fórmula de gobernador, que la voy a encabezar, y seguramente el Frente Todos presentará una fórmula encabezada por Coqui, como está previsto, digamos. Perdón, acaba de decir que va a encabezar... Obvio, nuestro propio espacio va a constituir una fórmula que la voy a encabezar yo, y seguramente Coqui, y eso... calculo que está muy lejos de toda la elucubración política que hacían los super dirigentes, como creo también que Leandro no le va a quedar otra que ser candidato del PRO, por lo menos eso me confirmó Augusto Larreta, el hermano Horacio, que está buscando ahí que le dé la aval el PRO para ser candidato a gobernador. Dentro del radicalismo no tiene ninguna posibilidad, está claro, y seguramente Polini será candidato al radicalismo tradicional y Ivanov de su frente, y bueno, habrá una diversidad de propuestas y de ofertas para que la ciudad pueda elegir. Para que me quede claro, entonces, los electores el año que viene... Te dejé un poco así medio... Sí, se van a encontrar con una boleta del SER, la de de Gustavo Martínez, que iba a ser gobernador de la provincia del Chaco. Sí. Usted, ahora que dice esto, retrocedo a unos minutos de esta conversación, usted dice que tiene gente que lo puede llegar a reemplazar. Tenemos un gran equipo. Yo no quiero repetir lo que siempre dice... como era que se agotó y que se quemó en la gestión nacional anterior, pero tenemos el mejor equipo de muchos años para la ciudad de Resistencia, porque todos somos conocedores de la ciudad,
pero conocedores del territorio, pero también conocedores de lo técnico, del diseño, de la planificación, de la ejecución. No es lo mismo diseñar que hacer, no es lo mismo desear el sillón que después estar sentado en el sillón y tomar las decisiones. Es muy distinto. Mucha gente busca el sillón, trabaja para lograr el sillón, pero después tenés que estar sentado en el sillón. Vos decís A en tu plan y en tu power, y acá termina H en el territorio cuando lo ejecutás. Tenés que administrar recursos humanos, insumos, disponibilidad financiera, el clima que te influye. Entonces para eso tenés que tener equipo, no es todo biribiri, digamos, y selfie hoy que se pauta y se mete en YouTube, no, también tenés que tener equipo, que conozca, que sepa. El recurso humano municipal sabe muchísimo, hubo que liberarlo, hubo que sacar muchas mafias, mucha gente que los presionaba para poder trabajar con todos ellos. Y eso todo lo hicimos con un equipo. Nosotros tenemos muchos cuadros que nos pueden reemplazar, digamos, que me pueden reemplazar en lo personal, pero que vamos a seguir con todo el mismo equipo, digamos, ¿no? Ser candidato a gobernador implica un renunciamiento a buscar la reelección en el municipio de Resistencia. Según el nuevo código electoral que se sancionó recientemente, sí, porque cada persona puede ir en un solo cargo. Y usted, obviamente, al tomar esta decisión, entiendo que tiene cierta seguridad de que los números podrían llegar a dar para que usted efectivamente sea... Yo creo que la sociedad hay que trabajar. Hoy la sociedad es muy volátil. Hoy aquel que cree que porque hoy en la encuesta tiene, no sé, 25 o 30, va a llegar a septiembre del año que viene y va a tener 40, está muy equivocado. La sociedad es muy volátil. Y hay que trabajar mucho y hay que proponer y hay que decir qué se hizo bien y cómo se va a resolver lo que no se resolvió, cómo se va a cambiar lo que se hizo mal y cómo se va a resolver lo que está pendiente. Hay que decir cómo y tenés que tener también certificación de mostrar cómo lo vas a hacer. Cuando Capitanich mostró su voluntad de ser candidato a presidente en 2023, usted se animó a decir en una conferencia de prensa en el Parque 2 de Febrero que usted estaba dispuesto a competir por la gobernación. Tiempo más tarde confirmó de que usted buscaría la reelección en la ciudad de Resistencia. Esto sí. Hace 2 meses aproximadamente. ¿Qué pasó en este...? ¿Qué precipitó? Que sentí mucho, a fuerza de ser sincero, sentí mucho forreo en las últimas semanas. ¿Por parte de él? No, por parte de gente del equipo de gobierno. Creo que, no de todos, pero creo que Coqui es un tipo que ha hecho mucho por la provincia. Tiene una gran visión y que tal vez sea el dirigente político que tenga la agenda nacional e internacional más importante para el Chaco y para los chaqueños. Pero lamentablemente tiene un pésimo equipo, o gran parte de su equipo, no quiero generalizar porque si no meto la pata. Pero lo encabeza él. No, sí, pero a veces el equipo es de uno, y uno banca, y uno sostiene, y eso hace que parte del equipo se tome atribución, esté todo el tiempo tratando de cagarte, de que a vos te vaya mal, ponerte palo, operarte por atrás, ver cómo aquel periodista puede hablar mal de vos, o sea, esa es la realidad, y así operan muchos, que son playos, y que inclusive hicieron muy poco esfuerzo para que Coqui esté sentado donde está, muy poco esfuerzo. Hoy hay mucho cansancio del peronismo, muchos dirigentes peronistas que están muy relegados, muy manoseados, muy enojados. La provincia tiene muchos recursos, pero lo manejan algunos círculos de privilegios. Y esto, la verdad que ese manoseo y hablando mal y pronto ese forreo que sentí en las últimas semanas y ya llegando a los 48 dentro de algunos meses dije, no, bueno, que sea lo que Dios y la gente quiera, pero hay que hacer lo que hay que hacer, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de forreo, si se puede saber, ha sufrido? No, son todo tipo de detalles que no vienen al caso, pero que tienen que ver con las actitudes, con las mezquindades, con las bajezas, digamos, ¿no? Muchas de las cosas, la ciudad, por ejemplo, Resistencia, hoy perdió 500 millones de pesos de un crédito que teníamos otorgado por el Banco del Chaco. Solamente porque Coco Rufino no quiere pagar el crédito porque quiere que firmemos una resolución para que le condonemos unos impuestos que estamos peleando judicialmente o que ellos hicieron una presentación judicial para no pagarlo.
El gobernador se comprometió con esos fondos el 2 de febrero del 2022 en el cumpleaños de Resistencia y debe estar grabado, ayudarnos a gestionar los fondos para esa obra. Y sin embargo, porque una persona que maneja el banco más que el gobernador y más que el propio directorio decide esto, obviamente los resistencianos perdemos 500 millones de pesos. No me joden a mí. Tampoco le van a joder a la ciudad, porque Dios siempre va abriendo los caminos y seguramente de alguna forma vamos a ir haciendo eso. ¿La de Rufino es una postura política para usted? Es una postura de alguien que siempre usufructuó del calor del poder y de tener una de las llaves más importantes para el banco. Y esto lo sabe mucha gente en la provincia, nadie se anima a decirlo. Bueno, intendente, muchas reflexiones implica pensar todo esto. Usted va a presentar una lista ajena al PJ, digamos, ¿sí? ¿Es así? Nuestro espacio político tiene la mayor integración de justicialistas. Muchos son autoridades partidarias. ¿El PJ? No, el PJ tendrá que participar de algún frente oficial, seguramente eso tendrá la mayoría de dirigentes afines a Coqui, y otros continuaremos con nuestro espacio que ya está formalizado para poder lograr participar en la ciudad de Gancedo. Nosotros tuvimos que construir, ya darle una connotación provincial a nuestro frente, digamos, ¿no? ¿Usted quiere el sello del PJ? No, creo que eso es ya de la partidocracia antigua. Los peronistas saben perfectamente quiénes somos auténticamente justicialistas. O sea, no, lo demás es partidocrático. Elia Cuesta es la vicepresidenta Sí. del PJ. ¿Qué implica esta decisión que usted está tomando? Capitanich es el presidente del PJ, por lo tanto muchas de las personas a las que usted se refiere como operadores o como estas personas que forrean, conforman el justicialismo. ¿Qué va a pasar con el justicialismo o hacia dónde? La mayoría no conforma el justicialismo, la mayoría son personas que se allegan a la función pública por terceros, pero no tienen historia dentro del justicialismo. No, yo creo que justamente los cuadros, los militantes, los dirigentes que tienen historia dentro del justicialismo son los que no tienen ningún tipo de incidencia en el gobierno, son los que están más alejados de este gobierno, aquellos que transpiraron la camiseta en otros tiempos, cuando la primera vez que ganó Coqui en el 2007 o en la reelección del 2011, que fue buena porque hubo todo un efecto nacional también del fallecimiento de Néstor Kirchner, o sostuvieron los trapos después en la era de Macri. Mucha de esa gente hoy está fuera. Uno de ellos es Domingo Pepo. No, Domingo está trabajando mucho, está militando y es un dirigente que no está jubilado, que tiene mucho para aportar. ¿Y que puede formar parte de SER? Por supuesto, yo creo que Domingo es un dirigente muy importante, pero tiene su propio espacio. Nosotros vamos a desarrollar esta construcción y la vamos a hacer a partir de la semana que viene. La primera reunión la tenemos el lunes 2 en el Sausalito, el lunes 2 de enero a la tarde en el Sausalito, en el Impenetrable, y a partir de ahí vamos a conversar con todos los dirigentes de la provincia. Usted siempre habla de frentismo, de alianzas, de escuchar. A todos. ¿A Pepo no le cierra entonces la puerta? Sí, no, por supuesto, ni a Pepo ni a ningún dirigente. También estamos conversando con muchos dirigentes radicales. ¿Aida Ayala es una de ellas? No, con Aida no estoy conversando hace un tiempo. No tengo mala relación, pero hace un tiempo hay mucha gente que está y que estuvo en su espacio, que integra nuestro gabinete, que es parte de nuestro equipo. Personalmente no estoy hablando hace rato, digamos. Posiblemente ella sea candidata, por lo menos se insinúa alguna aspiración por parte de la ex intendente. Lo sé. En ese sentido, Coqui con un candidato propio, SER con un candidato, Aida Ayala y el radicalismo fuera de Aida Ayala y el radicalismo aparte, si se quiere, probablemente. ¿Quién es la figura que puede llegar a reemplazarlo a usted? Tenemos muchos integrantes, tenemos muchos compañeros y compañeras que tienen formación, que tienen capacidad. Sin ir más lejos, Guillermo Monzón es un arquitecto que fue ministro de Ordenamiento Territorial,
fue varias veces funcionario, es urbanista, tiene una larga trayectoria militante dentro del PJ, tiene clara visión de lo que hay que hacer. Agustín Romero también es un arquitecto urbanista con especialización en urbanismo, tiene conocimiento, sabe lo que hay que hacer, y así te puedo nombrar 10 más, digamos, que tienen las posibilidades de conformar un equipo para llevar adelante una tarea acá. Darle continuidad a todo lo que iniciamos, digamos. Voy a ir cerrando. Las elecciones del año pasado fueron muy importantes para Juntos por el Cambio, ya que hicieron una muy buena elección. Solo las primarias. En las primarias, pero bueno, más allá de que perdieron, no fue una diferencia abultada. Su candidatura, la candidatura de Capitanich, podría llegarnos a hacernos creer de que puede haber una segunda vuelta. Es un escenario de segunda vuelta con total seguridad. ¿Entre quién? El 2023, entre el que salga primero y el que salga segundo. ¿El segundo va a ser la UCR? No, nosotros esperamos ser nosotros los primeros. Segundo hay que ver la UCR, porque la UCR también va a tener este problema, digamos, ¿no? O sea, va a tener problema una división de 2 candidatos a gobernadores, pero creo que todo esto genera más posibilidades para todos, y está bueno que haya la mayor cantidad de ofertas y la mayor calidad en materia de ofertas políticas. Imagino que de salir primero, Juntos por el Cambio segundo, usted hablará con Capitanich, buscará allí capitalizar. Sí, hay que ver también los electores, porque hoy no es, yo no creo tanto en eso de subestimar al elector, decir no, porque Gustavo está con Juan, toda la gente va y le vota a Juan. No existe eso. O sea, no existe. Yo creo que sí, por supuesto que hay que trabajar para convocar a todos, porque siempre eso está bueno y siempre enriquece, pero no hay que subestimar al elector. El elector también tiene una decisión propia. Nosotros como espacio político no tuvimos ninguna participación ni provincial ni nacional en el 2019. En septiembre del 2019 Coqui fue gobernador. En octubre del 2019 Alberto fue presidente y Coqui y Alberto apoyaban a Diego Arévalo y sacó 16 puntos de resistencia. O sea, no tiene, a veces eso cambia mucho, digamos. Pero tanto para Coqui como para ustedes es importante el territorio que maneja cada uno, así que supongo que una llamada va a haber después de... Sí, pero es subestimar a la gente. Yo creo que el trabajo debe ser con la gente, no entre los dirigentes. Eso es medio política vieja, en el sentido de que el dirigente, vos perdés cuidado que si la elección se encamina hacia un lado, todos los que dicen estar en este territorio, en este espacio, la gente participa donde quiere participar. Es así, ¿no? Cierro, ¿no? Usted habló en varias oportunidades de modelos tradicionales, de la vieja política. Me gustaría que nos cuente qué representa ser y qué representa Gustavo Martínez en esto que supongo que usted cuando plantea vieja política o modelos tradicionales es porque usted pretende ser algo distinto a lo tradicional. Preguntarle qué mensaje quiere dar cuando una de las cuestiones centrales es que hay que cambiar la relación entre la política y el Estado. La política no puede ser un brazo ejecutor de los recursos del Estado con determinado destino. Uno de los principales problemas porque nos sirvió un poco para hablar y para esclarecer, pero una de las principales tensiones que tuvimos nosotros aquí en Resistencia este año fue el tema de la distribución en 2 tramos, primer cuatrimestre y segundo cuatrimestre, de 103.000 kits de útiles escolares comprados por el municipio. Tenemos mucha gente todos los votos que yo junté para vos, repartí los votos casa por casa, en todo el barrio, y ahora no voy a poder repartir los útiles en mi casa. ¿Cómo es eso? Porque esa es la concepción de la antigua política. Yo hago política para que llegue mi amigo en quien confío, para que me dé cosas a mí, para que yo redistribuya. Y la planificación del trabajo hizo que todos los asistentes ejecutivos y los funcionarios del municipio vayan escuela por escuela en los 2 turnos, se entregue grado por grado a cada niño en el banco, se le pongan su mochilita o en su bolsita
y lleve a la casa. Y a los chicos que faltaba se lo anotaba y se les llevaba al otro día. Tampoco se dejaba en la escuela. Esto nos permitió llevar adelante una discusión de por qué uno hace política. Hace política para garantizar derechos y propiciar políticas públicas, impulsar políticas públicas, o hace política para agarrarlo del Estado y decir yo, porque soy de este color político del gobierno, soy el dueño de esto. Eso es lo que tenemos que terminar. La política tiene que militar las ideas, los conceptos y los valores, no ser el ejecutor material de esos conceptos y valores. Cuando nosotros decimos pongamos en marcha el programa Ecociudad Recicla, también decimos que cada iglesia, cada escuela, cada jardín, cada iglesia, cada escuela, cada jardín, cada merendero, cada comedor, cada comisión de madres, cada comisión vecinal, cada club de barrio puede tener todo lo que necesita el municipio. El municipio le puede dar viaje, le puede dar indumentaria deportiva, kit de útiles, de utensilio de cocina, anafe, olla, mesa, silla, equipo de sonido, split, computadora, latas de pintura, luces LED, reflectores, todo le puede dar la municipalidad. Nada más que tenés que juntar determinada cantidad de kilos de cada insumo, de cada residuo reciclable. Tantos kilos de cartón, tanto de plástico, tanto de vidrio, tanto de PET plástico. Hace muy poquito canjeamos 20 instituciones que llevaron sus premios. Militar eso, enseñarla. Tuvimos iglesias, de las 20 instituciones, no había ni una que estaba ligada a un dirigente político. Era gente común que vio el programa, empezó a juntar, empezó a hacer por cadena, traerme tus botellas, y juntó las cosas. Esa es la militancia política que hay que recuperar. Nosotros antes hacíamos política yendo al interior del Chaco, haciendo dedo entre pueblos. Hoy, si no tenés un auto oficial y no tenés el vale y el viático, pues tenemos que recuperar esos conceptos, esos valores del servicio público. Me parece que por ahí pasa la cosa. No es una nueva política, es solamente los valores esenciales que nos trajeron a la política, digamos. O sea, no es que yo tengo que tener. ¿Por qué se desvirtuó todo lo que hizo el Estado? Porque el 17 de julio del año 98, en el poste de luz de los reflectores de la Casa de Gobierno que está sobre Marcelo Talvear, en ese poste se instaló el rancho del primer movimiento social, 17 de julio de 1998. Un movimiento social que nació ahí. Hoy hay más de 4.500 en la provincia. ¿Qué pasó en estos 24 años? Todo el mundo vio que era beneficioso tener su propio movimiento. Algunos le ponen su nombre, otros lo hacen en su casa, otros... Eso es lo que tiene que cambiar. ¿Por qué el Estado tiene que intermediar a través de alguien las cosas? Ahí lo único que evidencia es su propia incapacidad para llegar a quien necesita. ¿El PJ está lejos de esos viejos valores que usted resalta? Los que están en los cargos de un gobierno socialista también están lejos de los valores. El dirigente del PJ está más comprometido que nunca. Hoy vos tenés gente de 70 años que quiere volver a la cancha, pero que quiere volver desde el dolor que tiene a donde hemos llegado. ¿Confía en el PJ más allá Por de...? supuesto. Soy peronista por procedencia social, por descendencia familiar y por convicción personal. Bien. Ahora sí, la última, Martínez. Preguntarle si va a haber independencia respecto al escenario nacional o si van a apoyar alguna candidatura. ¿Cómo ve? Creo que el apoyo va a ser más independiente de cada sector. Puede haber un sector de nuestro espacio político que apoya a un candidato u otro a otro. En lo electoral, nosotros tenemos un impedimento constitucional. La Constitución de la provincia no permite que las elecciones provinciales sean junto con las nacionales en términos de elección de presidente. Cuestión que también habría que resolver en el futuro, porque es más gasto nada más, digamos, ¿no? Pero sí, seguramente la característica de nuestro espacio es que hay dirigentes que son parte de una organización nacional distinta, digamos, o sea, dirigentes que apoyan a Massa, dirigentes que apoyan a Larreta, dirigentes que apoyan a Alberto, dirigentes
que apoyan a Cristina y nos parece perfecto, digamos. O sea, nosotros siempre hemos planteado la necesidad de que en el Chaco se construya un espacio que no distinga, que no persiga porque soy de otra camiseta, que supere eso, ¿no? Que vaya caminando hacia la posibilidad de tener acuerdos mucho más amplios que lo partidario, ¿no? ¿Qué opinión le merece Horacio Rodríguez Larreta? Me parece que es un dirigente que ha podido conformar equipos de gestión y que tiene un nivel de gestión, obviamente con muchos recursos, digamos, ¿no? O sea, la disponibilidad de recursos y con conflictividad social casi nula, más allá de la que se le provoca al gobierno nacional, que la liga él en la capital, digamos, ¿no? Pero me parece un dirigente que tiene gestión, digamos, ¿no? Sí, también me parece que en nuestra cultura tiene que haber un poquito de generación de empatía en el otro, digamos, y ahí me parece que está medio cortina, como diría la nona, digamos, como que le cuesta llegar, pero bueno, es el perfil de cada dirigente. Ahora me parece que es un dirigente que tiene mucha gestión. Y sobre Cristina, teniendo en cuenta que cuando antes de que se conozca el fallo y comenzó, bueno, cuando ocurrió el atentado, usted hablaba de cierta utilización de la justicia de los dos lados, un lado para victimizarse y el otro lado, sí, el otro sector como una herramienta de persecución, si se quiere. No recuerdo si esa fue la palabra que utilizó, pero bueno, habló de una utilización de la justicia. Consultarle primero qué reflexión tiene respecto a la condena a la vicepresidente y si usted cree que está siendo proscripta con este fallo judicial. No, por supuesto que la prescripción no existe porque tenemos muchas instancias que nos van a sortear el año 2023, digamos, van a sortear el proceso. Claramente se puede evidenciar lo extenso, el proceso va a sortear, o sea, no es una cuestión de la elección del año que viene, del 2023. Nosotros tuvimos situaciones similares con el expresidente Menem, digamos, que cumplió varios mandatos con condenas. O sea, me parece que eso es, sí, una estrategia para consolidar los afines, digamos, porque uno con eso consolida el electorado afín. La otra cuestión que sí me parece que hay que trabajar mucho es para que haya claramente una diferenciación entre lo que son los actos de gobierno y los actos de corrupción, digamos. El acto de gobierno uno está muy expuesto a que le llegue hasta uno. Nosotros tuvimos y tenemos ahora un problema dentro de la caja municipal, tenemos una causa inclusive penal que se ha separado un funcionario importante el año 2020, estuvo en el 2020 y el 2021, y bueno, estamos en un proceso de ordenamiento, pero claramente me puede llegar hasta mí. Digamos, ahora, ¿dónde está la diferenciación del acto de gobierno? De decir, bueno, continuemos con este gerente en la caja, hagamos esto, lo otro, y yo, ¿cómo voy a saber que entre otras cosas dentro del tesoro en vez de billete de 500 me ponía billete de 5 porque son todos verdes? O sea, no podés saber. Pero si vos seguís la línea de responsabilidad, probablemente la ligue yo. Entonces, esas cuestiones hay que buscar la forma de que los códigos, que son leyes nacionales, tengan un poquito más de claridad en las responsabilidades, porque también puede ser utilizado políticamente por algún sector que te quiera hacer daño y por la macana que hizo Juan la termina pagando Pedro, digamos, ¿no? Bueno, intendente, muchas gracias por su tiempo. ¿Le quedó algo por decirnos? No, bueno, después, antes que nada, agradecerle el tiempo y también trabajar en difundir mucho lo que es la ciudad. La ciudad tiene un gran potencial. Resistencia está destinada a ser una de las ciudades más importantes en materia de eventos, espectáculos, actividad deportiva. El turismo va a ser un gran movilizador del comercio, los servicios, la gastronomía, la hotelería. Eso creo que en muy poco tiempo se va a visualizar. Si trabajamos mucho este año y enganchamos el 24 con una muy buena bienal nuevamente, nos va a posicionar mucho más fuerte, y creo que ese es el destino que tenemos que darle a todo lo que hacemos, que la ciudad tenga ingreso de recursos producto del turismo, la gastronomía, el comercio, los servicios, la hotelería. Eso va a fortalecer la creación de puestos de trabajo, el sector privado. Tenemos que apoyar al sector privado. Y creo que en esto tenemos el desafío de que el año 2023 sea mucho mejor para todos.
que trabajemos cada uno en lo nuestro, de lo electoral, digamos, político, pero que no nos olvidemos que tenemos que lograr entre todos resolver problemas que nos permitan salir adelante. Este es el desafío. Yo creo que ahí es donde está el mayor esfuerzo, porque a veces entre los referentes de los sectores políticos no nos creemos, digamos, y creo que hay que hacer un esfuerzo por volver a animarse a construir agenda común, digamos, y trabajar para adelante todos juntos, digamos, ¿no? Gracias, intendente. Gracias a usted. Bien. Intendente,